Estos son los titulares. Uno. El presidente de Venezuela ha movilizado su artillería y se prepara para el combate por la paz. 2. España supera a Italia en número de infectados por la problemática mundial de salud. 3. Científico australiano vaticina un desastre en la Tierra peor que la extinción de los dinosaurios. 4. La problemática de salud mundial dispara la pobreza extrema en América Latina, según la ONU. TZ Noticias, noticias para todos. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, y diariamente te estaré informando sobre la actualidad mundial. TZ Noticias, noticias para todos. He ordenado movilizar la artillería para estar preparados para el combate, aseguró el presidente venezolano, que es una medida de defensa ante supuestos planes para generar acciones armadas en el país con financiamiento de Estados Unidos y Colombia. He ordenado, en el marco del operativo permanente Escudo Bolivariano, la movilización de piezas de artillería y así estar preparados para el combate por la paz, sostuvo el mandatario venezolano. El Escudo Bolivariano son ejercicios militares convocados por el mandatario socialista en febrero pasado, con los que renovó la retórica antiimperialista contra Estados Unidos en momentos en que Washington aumenta su presión al recrudecer sanciones contra Venezuela y su industria petrolera y acusar al presidente venezolano y sus colaboradores de varios delitos. Al ofrecer un balance sobre los casos de Coronaplus en el país, con 153 contagios y 7 muertes, el mandatario aseguró que hay grupos financiados desde Estados Unidos y Colombia que creen que pueden aprovechar la problemática de salud mundial y la cuarentena para ejecutar acciones golpistas. Hay grupos que no pueden con el odio y en estos días preparan acciones armadas y violentas, sostuvo el presidente venezolano durante una reunión con ministros transmitida por la televisión estatal. El presidente venezolano, quien protagoniza una pugna por el poder con el jefe parlamentario opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, pidió a todas las fuerzas políticas llegar a una tregua que permita un acuerdo humanitario para enfrentar la problemática de salud. El mandatario apunta a Guaidó, a quien tilda de títere de la administración de Donald Trump, después de que Estados Unidos ofreciera $15 millones por informaciones que permitan detenerlo a él y a otros altos dirigentes del chavismo. El gobierno vincula al líder opositor con la reciente incautación de un arsenal de armas en Colombia que, según Caracas, sería enviado a Venezuela para hacer atentados que incluían el asesinato del presidente venezolano. Tienen grupos infiltrados, no digo más, los tienen aquí, con armas. Por eso yo digo guardia en alto. Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Regiones de Defensa Integral, Ejército Bolivariano, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, alerta, preparado para el combate, donde haga falta, cuando haga falta y con toda la capacidad. Estamos listos para el combate, no somos cobardes, somos guerreros, queremos la paz, pero somos guerreros y vamos al combate. Porque lo hacemos por un pueblo, por una sociedad que merece paz, sobre todo
Hay que ser bien miserable para hacer estos cálculos terroristas en medio de la pandemia que estaba, donde todo el mundo pone sus diferencias de lado, donde todo el mundo hace el sacrificio para cuidar a la familia. Y hay un grupo que estaba preparando en la noche más oscura de marzo iniciar sus movimientos hacia el objetivo. Así lo dijo Cliver Alcalá Cordones en una reunión. Traidor, desertor, narcotraficante, prófugo de la justicia. Y el diablo te está pagando como paga el diablo. ¿Cómo lo captaron a él? Con el chantaje de un juicio en los Estados Unidos. Por sus relaciones familiares con el mayor narcotraficante del norte de Colombia, de Barranquilla por allí. Suegro, yerno del mayor narcotraficante de esa zona. Y estaba en cosas raras, por eso lo apartamos de la vida militar. Nunca fue muy agraciado como líder militar. Nunca fue muy agraciado ni muy querido. Relaciones raras, un matrimonio a todo dar en la Guajira, en la Alta Guajira. Fotos con narcotraficantes de la Alta Guajira y lo apartamos. Y luego se inició una investigación aquí y se fue del país, se fugó del país, porque le íbamos a poner los ganchos. El taje de la DEA logró ponerlo a trabajar para los Estados Unidos y para Colombia. ¿Qué hizo él? Bueno, sencillamente fue un esclavo de la DEA. Los casos de Corona Plus en España alcanzaron este sábado los 124.736, con 7.026 contagios más en las últimas 24 horas, lo que sitúa al país por delante de Italia, según los datos aportados hoy por el Ministerio de Sanidad. Por otro lado, la cifra diaria de casos fatales por Corona Plus en España sigue reduciéndose por segundo día consecutivo. Este sábado, en el 21 día de confinamiento, el país ha confirmado 809 nuevos casos de fallecimientos por Corona Plus, lo que supone una reducción de 123 casos mortales frente a los 932 y 950 registrados este viernes y jueves respectivamente. La Comunidad Autónoma de Madrid registra la mayor incidencia de la morbilidad y la mortalidad por la problemática de salud en España. Este sábado registró un total de 36.249 casos confirmados de Corona Plus, lo que representa casi el 30% de enfermos del país. En la capital española, varias edificaciones han sido acondicionadas para que se adecúen a las necesidades de la urbe en medio de la crisis de salud. El recinto ferial pasó a convertirse en el hospital más grande de España, la Ciudad de la Justicia. Sirve de morgue temporal, mientras que el estadio de fútbol del Real Madrid es ahora un lugar de aprovisionamiento. Juicio hace solo unas semanas. Por sus calles se respiraba ajetreo. Siente tu cuerpo. En la ciudad empezaban a florecer todo tipo de eventos. En sus bares, como siempre, resonaba el gol. Sin embargo, Madrid se ha convertido en la capital del mundo más golpeada por el coronavirus. El número de muertos solo en la comunidad madrileña supera oficialmente al total de fallecidos en toda China. El alcalde de la ciudad la semana pasada mostraba la situación excepcional. Madrid se ha caracterizado por ser una ciudad acogedora, un lugar que da todos los años la bienvenida a millones de personas. Ahora, a quien recibe es a los enfermeros y médicos de otros puntos de España. Llegan a la capital para arrimar el hombro. Visto la necesidad que había en esta comunidad autónoma, viéndolo día tras día en el televisor de mi casa, no me lo pensé 2 veces. Cogí el primer avión que pude y me vine a Madrid. La Ciudad de la Justicia se ha convertido en una morgue temporal. Hay hoteles que ya funcionan como centros medicalizados. El estadio de fútbol del Real Madrid es un lugar de aprovisionamiento. Ver cómo está la ciudad, lo que ha sido Madrid y lo que es Madrid y verlo así. Verlo así, pues bueno, da pena y a veces un poco miedo.
de ver todo sin nadie, en absoluto. Los lugares emblemáticos de la ciudad, sus monumentos. Los ciudadanos de Madrid y el mundo luchan contra un enemigo invisible. El coronavirus está generando a su paso mucho dolor e impotencia. Pero todo pasará. La capital de España volverá a respirar. En ese momento la rutina se valorará como un tesoro. Y veremos cuánto habrá cambiado esta capital. Las emisiones de dióxido de carbono son más intensas y el cambio climático más brusco hoy que después del impacto del asteroide que puso fin al periodo Cretácico. El paleoclimatólogo australiano Andrew Gleason ha determinado que las emisiones de dióxido de carbono actuales constituyen un evento extremo en la historia documentada de la Tierra. En varias ocasiones, la creciente presencia de CO2 causó calentamientos globales extremos y propició la muerte de múltiples especies. Estas extinciones del pasado se debieron a la actividad volcánica o impacto de algún asteroide, mientras que hoy en día estamos al borde de otra extinción por culpa de la actividad humana. Gleason sugiere que la tasa actual del crecimiento de emisiones carbónicas es más rápida que las asociadas con las dos extinciones masivas de hace 65 millones de años y hace 55 millones de años, la primera de las cuales acabó con los dinosaurios. La liberación masiva de los gases de efecto de invernadero hacen que el clima esté cambiando más rápido de lo que permite nuestra capacidad adaptativa. Antes de que comenzara la época industrial, a finales del siglo XVIII, el dióxido de carbono atmosférico estaba en torno a 300 partes por millón. En febrero de este año, el dióxido de carbono atmosférico alcanzó a 414.1 partes por millón, mientras que el nivel total de gases de efecto invernadero, incluido metano y óxido nitroso, combinados, está a casi 500 partes por millón de CO2 equivalente. De esta manera, las emisiones anuales son más rápidas que después del impacto del asteroide que exterminó a los dinosaurios y el máximo térmico hace 55 millones de años. Gleason comparte la opinión de que el exterminio inducido por el cambio climático, entre otros factores, ya ha comenzado. El autor estima que esta nueva extinción en masa es inevitable, pero para revertir la tendencia no es suficiente reducir drásticamente las emisiones. Es imprescindible también que desarrollemos y despleguemos tecnologías para eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Nuevamente hoy llegamos con un aumento récord. Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón. Necesitamos actuar ahora. Debemos tomar medidas para disminuir la tasa de crecimiento. Usualmente, el año después del Niño tenemos una disminución sustancial en la tasa de crecimiento, que no es el caso en 2017. Todavía estamos aumentando en gas carbónico con una tasa promedio de 10 años y eso es bastante alarmante. Según la cual, las emisiones de CO2 han aumentado. Nuevamente hoy llegamos con un aumento récord. Y la evaluación nos dice que las concentraciones de CO2 en 2017 eran de 405.5 partes por millón. En las últimas horas, la jefa de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, envió una carta a los Estados miembros para recordarles sus obligaciones. La crisis de salud disparará la pobreza extrema en América Latina, según la ONU. Los países latinoamericanos y del Caribe venían de poco crecimiento y los ingresos se desplomarán. La cantidad de personas en pobreza extrema
podrían aumentar entre 14 y 22 millones de latinoamericanos y caribeños. Y acaba de publicar un informe según el cual el decrecimiento de toda la región en promedio será entre 1.8% hasta 5% y podríamos vivir una época tan difícil como fue la llamada década perdida en los años 80. Esto en especial porque la crisis de salud a nivel mundial está golpeando sectores claves para la región como lo son el turismo, la manufactura y las exportaciones de materias primas. La crisis de salud mundial no discrimina en la infección, pero sí en los impactos y capacidad de protección. Y no es una crisis financiera como la de 2008, es una crisis de salud y de bienestar. Hasta el momento hay aproximadamente 23.000 casos en América Latina y el Caribe, con más de 700 fallecimientos, un número mucho menor a la cifra registrada en Estados Unidos o a la del continente europeo, que presentaron sus primeras infecciones semanas antes. No obstante, ya se notan los estragos que vivirá la región, con situaciones como la falta de mecanismo para enterrar a las personas fallecidas en Ecuador, al igual que la carencia de insumos y equipos que están resultando en contagios entre el personal médico de Honduras y de Salvador. Estamos hablando de que va a haber una gran recesión en el mundo, dijo la secretaria ejecutiva de CEPAL, y que lo más que hará falta para poder recuperarse son políticas de integración regional, porque no vamos a salir solo de esto. Sobre todo se necesitará ir pensando en cadenas de suministro regionalizados para compensar la falta de comercio que se prevé con China y Estados Unidos, los grandes socios comerciales de Latinoamérica. El sistema de salud de casi todos los países de la región no tienen además los suficientes médicos y hay enormes desigualdades en cuanto al acceso a seguros médicos, ya sean públicos o privados. Aunque el impacto va más allá de respuestas de cada país, la CEPAL destaca que para poder avanzar y llegar de nuevo a un punto de desarrollo, la opción estratégica para América Latina y el Caribe es colaborar como nunca antes. Algo está seguro, indicó la funcionaria de la ONU. El mundo no va a ser el mismo después de esta crisis de salud mundial, aunque hay tiempo para tomar acciones para que ese mundo del futuro sea mejor al que nos encontró en esta crisis y no peor. En ese momento, el reportero no pudo contenerse y comenzó a llorar. Vean. Estamos en vivo y en directo. Con el repliegue de las campanas de la Iglesia Católica, se pide quedarse en casa, ver por los suyos, sus familiares. Mil disculpas. Recuerden, soy Toba Zuleta y suscríbanse a mi canal de YouTube, Toba Zuleta, TZ Noticias.